Amigos del YouTube, ¿cómo están? Buenos días. Con la tristeza que nos embarga por lo que está pasando en nuestro país hermano Colombia, por el terremoto, hoy vamos a comenzar tu espacio radio en unos segundos más. Vamos a conectarnos para entrar en contacto con Colombia y que de viva voz nos estén informando qué sucede. Hoy deberíamos de comenzar de otra manera, pero pues las noticias nos llevan por otro rumbo el día de hoy y hay que informarles qué es lo que está pasando. Vamos a ver. Hola Enrique, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo vas? Pues bien, preocupado aquí por lo que pasa en Colombia, qué barbaridad. Sí, precisamente estaba viendo imágenes. Lo bueno es que no fue donde están los chicos, pero sí el No, no, nivel no, no, estuvo no, bien pero feo. está viendo aquí Pereira, está muy mal, Sí, está muy mal. es correcto. Pues bueno, vamos a darle porque ya son las 8. Venga, ¿Vale? Ok. Un segundo. ¿Te cuento? ujú. 5. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué gusto saludarles. Esto es tu espacio radio. Hoy lunes 10 de agosto del 2026. Empezando la segunda semana de este mes de agosto. Hoy en este momento transmitiendo en vivo y en directo a través de Radiola, la radio de Colombia, transmitiendo también a través de, como todos los lunes, de Retrospectiva RA 98.5 y de EA Radio. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Hoy saludándolos un poquito preocupados por lo que pasa en Colombia. Nos amanecimos con una noticia que ahorita les vamos a comentar. Eh, Fabiola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí también con la misma preocupación, precisamente de cómo están en Colombia. Amanecimos con la noticia de un gran sismo, precisamente por esos lados. Un terremoto sacudió de 7.4 esos lugares. Precisamente estamos todos en la preocupación de saber que todos estén bien. Ya nos hemos contactado con la gente que está en Colombia, precisamente. Me imagino que nuestro querido Juan Felipe se conectará en unos minutos más. Pero sí, precisamente queda la preocupación de saber cómo están todos, qué está sucediendo. Vimos algunas imágenes en algunas provincias, sobre todo en Pereira, que se vio bastante afectada, pero pues obviamente le estaremos informando todo lo que ha sucedido al respecto de este fenómeno. Un terremoto de 7.4 en la escala de Richter que afectó Colombia, Ecuador y Panamá. Aparentemente con un epicentro a 9 kilómetros de Chocó, en Colombia, a las 6:34 horas locales, serían las 5:34 horas de nosotros. Y según el mapa, efectivamente, la población más cercana a Chocó es Pereira. Es Pereira, que es donde reportan, y si ustedes pueden checar ahí en redes sociales los videos, es donde está realmente más crudo el tema, más pues más serio. Ahí se ve muchos derrumbes, obviamente la gente con miedo, con temor. eh, Tengo mi memoria es muy vaga en este momento y no recuerda un temblor en esa zona. No sé, viendo por ahí la historia, data que el último temblor en ese sector fue en 1995. ¿Sí? Eh, Sabemos, por ejemplo, que países como Chile son altamente propensos a temblores y estamos entrando, según entiendo, a la época donde hay más sucesos de este tipo, ¿verdad?
Eh, te- no sé si te refieres a nivel de que está temblando más la tierra, Enrique. ¿A qué te refieres? Sí, tengo entendido que en los meses de agosto, septiembre, en aquellas partes de América del Sur, es cuando más fenómenos sísmicos existen. No sabría decirte, usualmente en países como en Chile, por ejemplo, que tengo la experiencia de haber estado allá mucho tiempo, pues tiembla constantemente, eso sí lo sé, y no es solamente en estas fechas, nosotros registramos temblores en todo el año, Ok, entonces no necesariamente particularmente en estas fechas. En México se podría decir que registramos más sí. movimientos telúricos en la parte de septiembre, pero en Chile y Japón es constantemente por lo menos una vez al mes. La central de esta estación radiola está en el Valle del Cauca, cerca de Cali, prácticamente dentro de Cali. Nos reportan que se sintió bastante fuerte. Nos reportan que, bueno, pues obviamente lo inusual del caso, pues la gente se alarma, la gente se vamos, tiene cierto temor, lógicamente. Yo no sé la cultura de prevención en Colombia como esté en este tema de los sismos, pero lamentablemente sí estamos viendo aquí en las imágenes que en Pereira está serio el tema. Sí, efectivamente vi las imágenes ahorita en la mañana y vi que había muchos derrumbes, personas que los pilló muy mal colocadas precisamente y algunos tuvieron algún tipo de accidente precisamente tratando de evitar los movimientos, pero pues esperamos que la gente esté recibiendo la atención que se necesita para este día y tome sus precauciones porque obviamente después de un gran movimiento telúrico pueden haber réplicas Así y eso es. es lo importante, sobre todo porque a lo mejor hubieron estructuras que quedaron dañadas y precisamente hay que tomar precauciones para que si viene una réplica no exista gente en esos lugares para que no vaya a haber problemas mayores. Voy a corregir, el sismo fue a las 7:34 de la mañana de Colombia, 6:34 de México, ¿sí? Y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, muy cerca de ahí de Pereira. Viendo el mapa, pues sí está muy cerca también de Panamá. En el mapa viene siendo la parte que conecta lo que es Centroamérica con América del Sur. Con América del Sur y empieza ahí por la parte colombiana, ¿no? Claro. Repito, no tengo en mi mente algún recuerdo muy contundente de algún sismo en Colombia. Quizás, vamos, no lo tengo presente. Ya cuando lo checamos en la historia, pues aparecen algunos. Entonces eso creo que, pues obviamente acrecenta el temor y todo lo que, el pánico, pues, que cuando el miedo se convierte en pánico en este tipo de cosas cuando no estamos acostumbrados, ¿no? Es correcto, sí. Sí, pues hay que tomar precauciones, les vuelvo a repetir, precisamente me imagino que los protocolos de emergencia ya están activados en el país para socorrer a la población y de cualquier manera, si no es así, pueden hacernos saber cualquier información a través de el número de teléfono de Radiola que se encuentra precisamente en Colombia. Este, mm, Importante, como les decimos, tomar sus precauciones, mantenerse atentos a esto, porque desafortunadamente, como les repetí hace unos minutos atrás, no es algo que nada más vaya a ser una vez, sino que desafortunadamente la Tierra se sigue moviendo. Exacto, exacto. Suele haber réplicas y algunas réplicas también son contundentes. Desconozco por qué Juan Felipe no está, Hay seguramente. problemas de Ah, comunicación ok, en Colombia, es lo que correcto. nos están diciendo. En hecho, al principio también tuvimos problemas nosotros para la conexión, así que sí hay ciertas comunicaciones que están un poquito indebles, pero nos están reportando, nuestro productor nos cuenta que hay sismos en Colombia en enero, más de 2.000 víctimas fatales Wow. aproximadamente. Creo que hubo uno en 1983 en Popayán y otro en 1974 en Tumaco, que esos son los que precisamente se tienen conocimiento que han sido bastante fuertes en Colombia.
Entonces sí, digo, están pegados al lado de la cordillera de los Andes, en el cinturón del fuego, y desafortunadamente tenemos estos movimientos por estos lados de nuestro continente. El sismo se sintió en Bogotá, en Cali, en Popayán, en Manizales, en Armenia, Pereira, Medellín y algunas otras ciudades del centro y el oeste de Colombia. En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños. Reporta el alcalde de Cali que hay edificios agrietados sin que hasta el momento se tenga información de víctimas. Lamentablemente la información que llega a México llega con algunos minutos de diferencia. En Pereira, la capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente. El alcalde de Bogotá, Carlos Galán, señala que de momento no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios. Pero la información es muy escueta y lo que vemos en los videos, por ejemplo en Pereira, es que sí hay un daño importante. No, sí, sí, definitivamente hay una cara muy fea con respecto al miedo y a los escombros. En Colombia, generalmente los lugares que hemos mencionado, y pues nada, volvamos a las recomendaciones, que es lo importante, no entremos en pánico, importante mencionar que ante este tipo de cosas hay que tener ciertas precauciones. Si usted tiene algún tipo de familiar en donde pueda ir y se encuentra en este momento su casa con grietas, lo más recomendable siempre es salir de ese lugar por precaución, porque desafortunadamente está la cuestión de que vuelven a haber movimientos. Y empaque lo más importante que tenga y desplácese a un lugar mucho más seguro. Es la recomendación siempre, por lo menos de los cuerpos de emergencia, de recomendación de protección civil, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, mantengan esa información bien importante en sus cabezas. Sabemos que es difícil a veces abandonar nuestros hogares por todo lo que ello connota, pero también es importante mencionar que la vida siempre es lo primero. Entonces, tomen sus precauciones, sobre todo si ustedes consideran que su casa tiene una grieta o está en peligro de derrumbe. Lo más probable es que tenga que salir de su casa precisamente para que no corra ningún otro riesgo. Sin duda, sin duda. Seguramente habrá albergues donde se puedan ir a resguardar, que estén seguros dentro de esta problemática sismológica, que les den atención, que les den, vamos, que se sientan más seguros que en su casa. Como bien comentas, siempre el dejar el hogar es complicado, pero en estos casos tenemos que hacer el apego un poco a un lado y primero ver por nosotros y los nuestros, ¿no? Sacar los documentos más importantes, llevarlos con nosotros y esperar, porque no hay otra, esperar lo que venga en la proximidad hasta que la autoridad, ahora sí que nos autorice regresar o ver las indicaciones pertinentes, ¿no? Correcto, muy correcto, claro que sí. Pero bueno, vamos a seguir durante el transcurso de este programa dándole mayor información al respecto si es que tenemos algo más adicional. En el caso de que así fuera, con todo gusto se los informamos. Claro. Mi querido Enrique. Si alguien en Colombia que nos esté escuchando de nuestro equipo, pues en algún momento cree conveniente. Sí, en hecho al ratito Andrés va a entrar un ratito a platicar con nosotros. En unos 15 minutos nos está confirmando el tiempo, va a entrar a platicar con nosotros para que nos dé su punto de vista de cómo está la situación por esos lados. Excelente, excelente. Y bueno, pues perfecto. Si nos despedimos el viernes diciéndole fuerza a Colombia por lo que venía, pues ahora más que nunca, ¿no? Qué bienvenida. Claro que sí. Claro que sí, por supuesto. Pero bueno, siempre está la ayuda, la fraternidad, y eso es lo que debe de prevalecer en momentos como estos, en donde sale la humanidad a flotar y donde nos refugiamos como hermanos en el mismo país, no importando dónde te encuentres, haciendo lo que tienes que hacer, precisamente para que brinde solidaridad y acompañamiento, que es lo importante en estos tiempos. Es importante. Y el pueblo colombiano siempre ha sido bastante unido, así que creo que
no deberían de tener problemas en esos aspectos. Entonces, sí, en 15 minutos más tendremos a Andrés por aquí para que nos cuente más o menos su visión de cómo estuvo la situación en Colombia. Pero por ahora, mi Perfecto, querido perfecto. Enrique, cuéntanos, ¿qué hay de Bueno, pues efemérides, de la algo vida, por el exacto, estilo? exacto. La vida sigue, desgraciadamente, afortunadamente. El 10 de agosto, hoy felicitamos a la gente que tenga por nombre Lorenzo, a los Lorenzos, y algunos nombres medios raritos, haciendo homenaje a lo que te gusta. Asteria, Asteria, es uno. Asteria. Blano, Blano es otro. Aurelio, no está tan feo. Diosdado, Ireneo, Ireneo. ¿Sí? Agatónica, ese tiene nombre de medicina. Agatónica, Hugo, Jacobo, Pedro, son los nombres más o menos que hoy tienen algo que festejar. Eh, pues felicidades, felicidades que tienen algo que festejar. Hoy, un día como hoy, pero en 1793, se inauguró en París el Museo del Louvre. Ah, muy 1793, bonito. ¿sí? Que hace unos meses fue víctima de un robo muy peculiar, ¿verdad? Cuando uno, Ah, claro. cuando uno pensaría que sus dispositivos de seguridad son altamente efectivos, Efectivos. pues parece que no. Algo sucede ahí, se llevaron algunas joyas que datan del siglo XIII, una cosa así, valuada en muchísimos millones de dólares. Pero en fin, hoy es Día Mundial del León. Día Mundial del León, una fecha dedicada a crear conciencia sobre la conservación de esta especie y las amenazas que enfrenta. Del rey de la selva, dicen algunos, del león. Pues es que eso está mal, ¿sabes? Porque el rey de la selva no es el león. Porque él no vive en la selva, él vive en la sabana. Exactamente, sí, así es. Y la sabana no es una selva, precisamente. Así es. Entonces, el rey de la selva, yo no sé, yo diría el rey de la selva es un jaguar, porque ellos sí viven en la selva. Así que ahí siempre hemos tenido esa mala interpretación de esa expresión que decimos el rey de la selva, pero pues no, si lo vemos en cuestiones ambientales, de ambiente, en donde viven, etcétera, pues sí, el león no es dueño de su selva. Pero bueno, vamos a decir que hay de ciertas partes con vegetación, sobre todo en esa parte de África, muy escasas, por cierto, pero pues vamos a dejarlo así para que algunas personas no se me inquieten. Exacto, exacto. Muy bien. También es Día de la Fuerza Aérea Argentina. Esto conmemorando la creación de la Escuela de Aviación Militar en 1912. También es Día de los Diáconos Permanentes. Esto por San Lorenzo. De ahí viene el nombre de Lorenzo, que fue un diácono y mártir. ¿Sí? Es Día Internacional del Biodiesel. Se relaciona con el funcionamiento el 10 de agosto de 1893 del primer modelo de motor desarrollado por Rudolf Diesel. Sí, cierto, ¿Sí? tienes toda, Y en toda razón. Ecuador es día festivo también. En Ecuador es Día Nacional del Ecuador. Se conmemora el 10 de agosto el inicio del proceso independista ecuatoriano de 1809. Muy bien, que algunas cosas bastante importantes, otras no tanto. Sí. Y ya tenemos por aquí a nuestro querido productor Andrés. No sé si andas por ahí, si me puedes escuchar, porque precisamente estaba entrando. Hola Fabiola, hola Enrique, ¿cómo están? Hola Andrés, Bien, muy buenos bien por días. aquí, muy buenos días. ¿Ustedes cómo estás? ¿Cómo le están pasando por allá? Cuéntanos. Pues yo diría bueno, primero saludar a la audiencia, segundo, yo pensaría que primero tratar de revisar qué ha pasado a nivel nacional. Dato curioso, anoche yo escuchaba, no, perdón, leía que ayer domingo hubo una actividad sísmica importante en Colombia, eh, o sea, movimientos, digamos, de no tanta intensidad, pero sí Claro. muy superficiales. Ujú. Unos por la frontera entre Colombia y Venezuela, otros en Chocó, que fue donde se dio el temblor de hoy, otros por el volcán Puracé, cerca a Popayán, hay actividad sísmica pues, por el volcán de Puracé. Entonces, no sé si tenga que ver, nosotros estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Exacto, toda la razón. Entonces,
Sí, aquí se habla desde que yo estoy pequeño, se habla que va a haber un temblor muy grande, se sabe que eso va a pasar sí o sí, no se sabe cuándo, ¿ya? En 1906 en Colombia dice la historia que hubo un temblor de 8.8. Wow. Wow. No, no, es una monstruosidad eso. Sí, Sí. sí. Oye, Andrés, y cuéntanos una cosa, ¿qué tan preparados están en Colombia para este tipo de eventos naturales? Porque, por ejemplo, a Mm, veces comparamos otros países, que no es lo primordial, no es lo bueno, y menos comparar, pero sí queremos saber en esos aspectos cómo se encuentran. Mire, yo siempre he pensado que el tema de los temblores es como la aviación. La aviación se ha convertido en una industria muy segura a raíz de los accidentes. Cada accidente de un avión hace que se vaya mejorando en uno u otro aspecto la seguridad. Acá en Colombia no estamos nada preparados. Yo tengo pues amigo, bueno, alguien conocido que es chileno. Chile es muy, entiendo yo que sufre de actividad sísmica fuerte, y él me decía que Chile está muy preparado, que su casa familiar o su apartamento familiar en Chile es un piso muy alto, pero que a él no le da miedo, Ujú. pero que acá sí le daría miedo y con toda razón. O sea, entonces yo pensaría que, digamos, las áreas afectadas en Armenia, Quindío, hubo un temblor muy fuerte en el año 99, más de 2.000 muertos, y, y yo creería que la reconstrucción de Armenia o las áreas reconstruidas en Armenia tienen todo el tema de normatividad de sismorresistencia. Muchas partes de Colombia no la tienen. Acá hay construcciones de ladera muy informales, tipo invasión, gente que llega, se apodera de un terreno en ladera y construye como quiere. También hay edificios que uno dice, ¿por qué lo hicieron acá? O sea, digamos que el gremio de la construcción aquí en Colombia no sé, a veces yo siento que no es tan honorable. Entonces, eh, 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 no, o sea, yo creo que no estamos ni cinco preparados. Ok, eso es importante entenderlo también por la cuestión de la edificación, como tú acabas de decirlo, ya que en países que suele temblar hay ciertos protocolos y nos hemos dado cuenta, yo creo que a nivel mundial, que mientras más protocolos con respecto a la edificación de los edificios, mayor seguridad y por ende hay menos casas derrumbadas, departamentos con grietas, etcétera, etcétera. Creo que nosotros en México también lo aprendimos a partir del terremoto del 85 y con el que vino después reforzamos esas medidas porque hoy en día todo el mundo tiene que presentar ciertos protocolos de edificación para ciertos edificios y casas en caso de construcción, se llaman los famosos DRO. Y pues obviamente sí, confirmo lo que acabas de decir con respecto a Chile. Es un país que está extremadamente listo para los temblores, así como Japón. Creo que los dos han aprendido bastante bien después de mucho tiempo que les pasa. Pero pues creo que eso, lo que tú acabas de decir, también tiene mucha importancia. La precaución de la edificación en casas, departamentos, edificios, etcétera. Porque eso hace de que los edificios no se vengan abajo y por ende haya menos cantidad de personas que estén en situación de peligro, ¿no? Pero dime una cosa, en el caso de los protocolos de parte de las autoridades, porque ya el movimiento ya fue, ¿cómo se vive en esos aspectos? ¿Hay albergues ya hechos para personas que están saliéndose de sus casas? Hay ciertos grupos de responde como Cruz Roja. ¿Tienen ustedes gente que ya está desplazándose dentro del país para que pueda ir al lugar específicamente en donde se encontraron los mayores daños? Yo les voy a contar algo paradójicamente. Acá hay una entidad que se llama la UNGRD, que es la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres, pues digamos por sus siglas. No recuerdo bien cuál es como el nombre como tal. Es la entidad donde más corrupción hay. O sea, es una entidad a la que se le destina mucho dinero y roban mucho. Entiendo yo que el último gerente, entre comillas, que tuvo, creo que hizo una buena gestión, un señor de apellido Carrillo.
Entiendo que fue uno de los pocos funcionarios del gobierno Petro que realmente gerenció bien, Mm, pero ya, pues digamos, un hueco muy grande. Yo dudo que haya albergues, de hecho, bueno, y con esa orientación, Colombia es un país que tiene déficit de vivienda, hay mucha gente viviendo en la calle. wow. Entonces, partiendo de ahí, uno dice, si no hay, digamos, una solución para personas que están en situación de pobreza, yo creo que menos habrá alguna infraestructura destinada a personas que afrontan una tragedia. Claro, claro. No, bueno, sí, es que precisamente creo que eso es importante también para que le den una tranquilidad a la misma población, el saber cómo se están desarrollando las cosas, para saber qué hacer, porque pues claro, como yo les mencionaba hace rato, a veces las casas quedan de forma muy endeble y la gente se quiere quedar en sus casas, pues son sus patrimonios, obviamente es lógico, pero por precaución y porque puede venir una réplica, a veces es mejor que abandonen esos lugares. Claro, y yo les voy a decir algo, Fabiola, Enrique, en los pueblos colombianos hay construcciones viejas y ¿qué hacen? Casas de un piso, de, no sé, de 1980, supongamos, le montan una segunda planta, tercera planta para los hijos de los dueños Sí, y aquí en hacen México como... igual. entonces, eso es lo que me parece a mí también muy peligroso, porque son viviendas que no tienen la cimentación para soportar ese tipo de estructuras. Yo les digo, eh, nosotros aquí, yo vivo en el campo, afortunadamente, en una finca, donde algunas personas de la familia tenemos casas. Yo pensé que mi casa se iba a caer hoy. ¿De verdad Wow. se sintió tan fuerte así? Sí, sí, yo Oye, nunca sentí un temblor así, casi me bota al piso. wow, eh, sí, wow. Oye, qué bueno que me mencionas eso porque me causa curiosidad. Los animales siempre dicen que sienten cosas antes de que sucedan. ¿Cómo reaccionaron ellos? Porque tú no tienes uno, tienes bastantes. mira, bueno, las cabras todavía no habían salido a campo, estaban en el aprisco. De hecho, ni siquiera he tenido tiempo todavía de ir a verlas, pero sé que están bien. Ok. Las burras no, tengo 4 burras, que son unos personajes, pues. Ellas se les veía el susto mirando hacia el cielo, las 4, mirando hacia el cielo como preguntando aquí qué está pasando. Claro. Los perros muy asustados. O sea, los animales, aquí siempre, a lo largo del día, siempre hay sonidos de animales. Un gallo canta, la gallina, el perro ladra, bueno, Los cualquier pájaros. animal hace un Ujú, ruido. claro. Silencio total de los animales, toda la Sí, fauna en silencio y el ruido, porque es que sonó muy el duro, ruido ¿sí? sí, claro. Yo, Sí. yo estaba llamando a mi hermano, yo creo que no estábamos a más de 50 metros de distancia, le gritaba, mono, salí, porque yo pensé que él estaba dentro de la casa de él. Yo, mono, salí, salí, salí. Y después del temblor le preguntaba, ¿escuchaste que yo te llamé? No, no. O sea, el Sí. ruido que generó el temblor, no opacaba la voz, yo gritándole a él. Sí, sí, efectivamente, pues el ruido, el crujir, digamos que de la tierra muchas veces absorbe todo ese tipo de cosas, pero efectivamente a mí me impresiona cómo la naturaleza se queda callada cuando sucede este tipo de cosas, porque no es la primera vez que lo experimento, en donde precisamente los animales son los primeros que dan como a entender que algo viene o algo va a suceder y se quedan callados precisamente. Sí. Oye Andrés, Bueno, cuánto duró o con qué tanto tiempo sentiste tú el fenómeno? te voy a contar, Enrique. Yo no me había levantado de la cama, ya estaba despierto hace rato, pero estaba como mirando celular. Empiezan a sonar unas alarmas que pues, yo ni miré, pero ya me di cuenta que eran alarmas de temblor. Empezó a sonar, no, porque acá lo curioso es que los temblores que me ha tocado vivir no los siento, sino que suena, el techo suena, las ventanas suenan y yo digo, está temblando, no pasa nada, me quedo donde estoy, no me da miedo acá. En la ciudad sí me da mucho miedo. Yo les cuento, estoy en la cama, me levanto,
cuando ya empieza la intensidad a ser mayor, digo, uy, bajo el primer piso, salgo a campo, o sea, yo creo, para mí, yo lo viví como si hubiera sido para ahí 2 minutos. Okay. De pronto fue menos, pero es que fue muy largo, muy Claro. largo, o sea, Se siente, y aumentaba, ¿no? Sí. Y aumentaba, sí. es que uno dice, pues bueno, ya va a pasar, no, aumentaba. Sí, esos son los momentos yo creo que donde todos nos sentimos súper vulnerables, que dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Y nada más observas el movimiento y por más que esperas que pare, no para, sigue. Y dices, aquí ya no sé qué va a pasar, si seguiré con vida, seguiré. Pero, ay, bueno, pero gracias a Dios hoy estamos vivos, hoy seguimos y ir dándole porque esa es la situación. Y lo importante es tomar, como les digo, las precauciones correspondientes para lo que pueda venir después y pues si se va a necesitar ayuda en los lugares para a lo mejor recolección de cosas, víveres, etcétera, para los lugares más dañados, pues ya tendremos la información después. Sí, bueno. Te agradezco mucho, mi querido Andrés. Un Gracias abrazo. por la informe. Feliz Se cuida día. mucho. Gracias. Gracias. Hasta luego. Pues ya Ahí escucharon de estaba viva Andrés. voz, de viva voz Ya de lo alguien que lo escucharon. vivió. Sí, wow. Pues, ¿qué decir? ¿Qué hablar? No, con pues situaciones así pasan? digo, como bien dijiste, seguramente se van a abrir algunos albergues, algunos centros de acopio, porque va a haber gente que va a necesitar, pues habrá que ayudar, ¿verdad? Habrá que ayudar. Seguramente esto también va a ser tema de muchos memes, ¿no? De que fue Petro y de que no sé qué. O sea, Ya sabes, nosotros, la gente sí, siempre tenemos un sí, segundo doble sí, sentido sí, y un sí. humor, que también a veces hay que aprender a reírse de algunas cosas. Sé que la situación está bastante frágil en este momento, pero ya con los días cómo se van dando y de todas maneras nosotros aquí en Radiola le daremos la información necesaria y que necesitan para poder estar al pendiente. Pero lejos de cualquier filia, que esto sea un tema de unión para que todos salgan adelante lo más rápido posible. Que no sea Eso un es lo tema importante. de confrontación, ni de burla, ni de que mira, no. Ahorita es otro rollo y una palabra que aquí se volvió muy politizada, la famosa solidaridad. ¿Sí? Entonces, pues vamos, aquí estaremos ya diciéndoles, informándoles qué sucede en Colombia. Nos reporta Juan Felipe, está desesperado porque no tiene señal, pero tranquilo, no pasa nada. Mañana ya estarás con nosotros de vuelta con tu relato. Es correcto, sí, usted tranquilo, aquí nosotros dando la información correspondiente y desde aquí les mandamos un grato saludo. Tómenselo con calma, tranquilos. El planeta está vivo y vivimos en un planeta en donde todavía se va a seguir moviendo más. No es algo que digamos, yo creo que eso también hay que aprender a aceptarlo, porque muchas personas dicen, yo odio los temblores, yo odio los terremotos, yo odio eso. Pero desafortunadamente vivimos en un continente relativamente pequeño y joven, muy joven a comparación con otros continentes, y por la misma razón pues las placas se están moviendo, hay movimientos telúricos, ya sabemos que ya le tocó a Venezuela, ahora va a Colombia, vamos a ver cómo se empiezan a mover, hay lugares en donde se están moviendo más todavía y como decía Andrés también, acuérdense que estamos viviendo en el cordón de fuego, que precisamente es ese cordón que activa las placas tectónicas y que hace que los movimientos telúricos se den muy fuerte, sobre todo en la región donde están los Andes y donde se encuentra este mismo cinturón. Así que, señores, cuando algo de estas magnitudes suceden, ¿qué nos queda? Empezar a aprender de nuestros errores y siempre saber qué se tiene que hacer mejor para la próxima. Así que si usted puede, todo está bien en casa, tome sus precauciones, siempre tenga una mochila de emergencia, siempre vea un plan A, un plan B de evacuación, siempre también intente entender de qué manera puede usted auxiliar también a algún vecino si tiene la posibilidad de hacerlo y resguarde su integridad, su físico, todo lo que pueda. Eso también es muy importante, sobre todo mantenerse a salvo. Exactamente. La cultura que a veces pasamos por alto, pero ya vimos que puede suceder en cualquier momento. Fíjate que hace unos días leía yo
estos fenómenos siempre están un poco relacionados o los relacionan más bien con los astros y toda esta cuestión Astrológica. exactamente. Ujú. Entonces leía yo que dos personas muy populares en México que se dedican a este tipo de cosas este, estaban dando sus predicciones y decían que no en muy largo tiempo, sino que en muy poco tiempo iba a haber un sismo de 9 grados. ¿Sí? ¿En dónde o qué? En México, Mm. En México, ¿sí? Pero a veces este tipo de noticias, en lugar de verlas pues como algo que pudiera pasar, nos... vamos, hay gente, no digo que se la crea porque hay que tener sus precauciones, ya lo vimos hoy, pero entran en un tipo de pánico muy especial, ¿sí? Desconozco los cómo ellas lleguen a esta predicción, no lo sé, no lo sé. Yo tampoco, porque no hay, los mismos sismógrafos dicen que no hay forma No, de saber, ¿no? Entonces, no, o sea, si yo estoy, la tecnología yo la valoro tanto de que alguien 1 o 2 minutos antes de que suceda ya te puedan avisar y suene tu teléfono ahora, aquí en México por ejemplo, ¿va? Y las claro. bocinas, eso para mí es una tecnología impresionante, ¿sí? Porque cómo le hacen para poder dar esa alerta antes de, ¿verdad? Bueno, es que no es que esté antes de, el punto es que cuando esas alarmas Sí, están sí, sí. conectadas a ciertas partes de la Tierra geográficamente en donde se provocan los movimientos telúricos de ciertas regiones, sobre todo en el caso de México. Y en el caso de nosotros se encuentran en el istmo de Tehuantepec, lo que es Oaxaca, Oaxaca, lo que es toda esa parte de sí, Guerrero también. Y cuando están instaladas, porque la mayoría de los movimientos telúricos vienen de allá, o sea, sí, supuestamente, y impactan a lo que es el centro de la ciudad, al centro de nuestro país, y eso conlleva a la Ciudad de México. El punto es que una vez que ese movimiento se produce abajo tierra, en el inframundo, iba a decir, abajo en el subterráneo, pues obviamente se produce una onda de magnitud que lleva a que se activen estas alarmas. Pero obviamente no es que el movimiento se vaya a dar después, sino que se está produciendo en el momento, pero todavía no resurge a lo que es la parte de arriba. Y por lo tanto la gente tiene si no me equivoco, son 60 segundos, aproximadamente 1 minuto, para resguardarse y tomar precauciones. Y esas alarmas viajan de forma así, infinitum, hacia las alarmas que se encuentran ubicadas, por ejemplo, en la Ciudad de México, en otras regiones, para que precisamente la gente se aliste a recibir un movimiento como tal, que es un gran y mega avance sí, claro. para los lugares en donde eso sucede, porque pues obviamente antes ni alarma teníamos. Que yo te voy a decir una cosa, yo prefiero que no haya alarmas, pero bueno, cada quien. Pues sí, digo, no, hay que ver. Entiendo que cuando la alarma suena, el sismo ya comenzó, pero ya no ha empezado a rugir la tierra, Todavía no, claro, pero ya comenzó, por eso la alarma lo detecta. exacto, ¿Sí? Como decía Andrés ahorita, que va increciendo la intensidad, exacto. ¿sí? Aquí es ver cómo es el temblor, si es ondulatorio, trepidatorio o, Tiene mucho que ver también eso. o una combinación de ambas como sucedió en el 85, que Ujú. prácticamente era como si metieran a la Ciudad de México en una esfera Sí, empezaras a moverlo por todos lados, ¿no? ¿Sí? claro, claro. Este, Claro, sí, eso es importante también entender cómo son los movimientos telúricos para que uno pueda entender también la magnitud del movimiento, el por qué pasó, qué no pasó, cuáles son es el por qué sucedió de esta manera, porque algunos dicen, es que no creo que haya sido, porque algunos temblores son de mayor magnitud y no son tan malignos a otros que han sido de mayor magnitud o de menor magnitud y dejaron todo hecho un polvodero, por ejemplo. Muchas personas he escuchado eso, ajá. eh, que dicen que es la diferencia. Pues mucho tiene que ver los movimientos, porque no es lo mismo que te balancees
a que cuando esté temblando se mueva para arriba y para abajo. Claro. Porque obviamente el balanceo te permite que las cosas mantengan tal vez una especie de balance, como lo dice, al momento de subir o bajar, pero cuando está haciendo trepidatorio, pues ahí está la situación porque todo empieza a como que a saltar, ¿no? Entonces, sí hemos tenido diferencias de sismos. En el caso del sismo del 2017, que fue uno de los pocos que también afectó bastante, sobre todo la Ciudad de México, uno de los problemas que nosotros tuvimos aquí fue que las alarmas no se activaron, y no se activaron no porque no funcionen, no se activaron porque el sismo no fue provocado precisamente donde estaban instaladas estas alarmas, fue provocado casi en una región vecina de nosotros que es la ciudad de Puebla, por decirlo así, y desde ahí se activó y se vino el movimiento para acá. Por esa razón no se activaron las alarmas sísmicas. Ya cuando el movimiento estaba en todo su dar, ahí sí se activaron, porque pues obviamente ya detectó el movimiento como tal. Pero por eso hay diferencias a veces, por eso a veces pueden ser mucho más fuertes en la escala de Richter, que es la que estamos nosotros manejando, Richter, perdón, muchas veces se ve un número y por eso es importante saber también cuál es el número al cual se está viendo, un 7.4, un 8, un 6. Entonces hay lugares en donde ya no les impacta realmente. Y eso es algo muy peculiar, te voy a decir yo, los chilenos. Los chilenos casi uno de 7.9 no se mueven de su escritorio, se quedan viéndose entre sí y hay muchos memes en internet donde se mueren de la risa ellos mismos porque ellos están, oh, está temblando y el chileno así como si nada, ya va a pasar. Empiezan sus pronósticos de cuánto crees que fue, así muy sentados, y los extranjeros corriendo como gallinas locas porque obviamente no están acostumbrados a eso. Claro, vuelvo a repetirlo, en Chile se ha tomado medidas de precaución, al igual que en Japón. A mí me tocó estar en Japón y me acuerdo que yo estuve en un 48 piso, me quedé en un hotel y yo decía, Dios mío, lo único que te pido es que por favor no me agarre un temblor acá arriba, porque ahora sí me va a dar de todo. Wow. Porque imagínate en un 48 piso, en un país que sabes que tiembla casi todo el tiempo, dices, yo lo único que pedía era eso, nada más. No me tocó afortunadamente, pero también tienen sus alarmas sísmicas, sus alarmas de tsunami, para que esté la gente toda prevenida y son países que están estructuralmente organizados en la forma de evacuar a la población, ayudar a la población, sus edificios, o sea, ya tienen planes bastante estructurados, pero también, vamos, no haremos, pero también hay que entender que a ellos les pasa casi 2 veces al mes, entonces es lógico que tienen que estar listos. Fíjate que nuestro amigo John reporta. ¿Prieto? Sí, John Prieto. Sí. John Prieto. Saludos, John. Reporta que él lo bajaron del avión, estaba por tomar un avión. Ah, sí, hoy tenía un viaje, sí, efectivamente. Por tomar un avión, lo bajaron del avión a las 8:02 tiempo de México, y que los aeropuertos de Cali y de Bogotá están quietos, o sea, están cerrados. Nuestro amigo Luigi, que está en Cali, Luigi Marchesi, dice, señores, el edificio de trabajo quedó vuelto a... y pone ahí una palabra ahí que tampoco podemos descifrar, pero no hay más detalles. Yo no sé qué tan el daño, qué tan severo, así que yo los invito a que sigan en Radiola, en la programación. Hoy esperemos que la señal permita transmitir y que nos estén retroalimentando de más cosas de lo que sucede en Colombia. Es importante. Y bueno, si usted tiene familiares en Colombia, écheles una llamadita de la manera que pueda. Espero que todo esté bien. Híjole. Es correcto. Sí, a veces eso es lo que hace la radio, que muchas veces dicen, la radio va a desaparecer. No, señores, la radio no desaparece, la radio se expande. Y digitalmente es la expansión de lo que viene precisamente para la radio. Así que unimos personas, unimos gente que se encuentra en otro lugar, gente que está aquí. Nosotros podemos precisamente transmitir desde la Ciudad de México la señal de Radiola para que ustedes puedan escucharnos desde donde se encuentre. Si necesitan algo, pues aquí está precisamente esta radio también para ser de utilidad pública. Así que en lo que se preste, con todo gusto, aquí podemos transmitir esa información. Cierto. Wow, qué manera de empezar la semana.
Pero bueno, es parte Sí, del movida show. para algunos, ese tipo de cosas son a veces un poco impresionante cuando te toca precisamente escuchar que se activan cosas, suceden cosas y qué manera de empezar una semana, pues, ¿qué te puedo decir? Así nos pasa a veces y hay que darle, hay que seguirle. Hay que darle ni hablar. Oye, regresando a temas un poquito más amables, ayer estuvimos de estreno aquí en Radiola con un programa aquí de mi querida Fabiola. Ah, sí, Sí, yo sí. fíjate que te escuché una buena parte, ya lo agarré a pesado el programa y me saltó una duda que te quiero preguntar porque lo hago desde la más profunda ignorancia que yo tengo del tema. Te lo voy a ejemplificar a ver si queda claro. Cuando Sí. hablamos de música mexicana, Ujú. pues te ponen el mariachi y te ponen a estos cantantes que todos conocemos. Ayer tú pusiste música francesa. Mi pregunta es, ¿lo que escuchamos es música francesa o es música interpretada por franceses? Que no es lo mismo. Es que, a ver, para poder entender la música tienes que entender géneros. Yo Claro, creo que eso es muy importante. así Y es. partiendo, hay cosas que se llama música regional mexicana, música folclórica mexicana Ujú. y música mexicana. Cuando hablamos de música, tenemos que entender todos los aspectos que conlleva la música como tal. Cuando tú haces un programa, en el caso de ayer que estuvimos en otro idioma, nosotros pues, tenemos un playlist de música de franceses que no necesariamente necesitan ser 100% franceses. La idea es con respecto a la lengua, que es el francés. Ujú. Entonces, ayer tocamos canciones que son himnos muy relativamente que los franceses identifican a la primera que la escuchas. O sea, si tú le pones La Bien Rose, por ejemplo, que es muy, muy, muy francés, todo el mundo se la conoce, hasta un niño pequeño. Y no solamente eso, hay canciones muy peculiares como el Champs-Élysées, La Bien Rose, La Romance de París, que son como los clásicos de Francia y son muy característicos porque en hecho cuentan la historia de lo que es París, pero si tú quieres hablar un poquito de música regional parisina, también la encuentras, o música regional dentro de, por ejemplo, lo que sucede en Lyon, de lo que sucede en Bretaña, de lo que sucede en otras regiones Regiones. de Francia, por supuesto que también la vas a encontrar, obviamente con sus dialectos, porque tienes que entender que hay lugares de Francia que no se habla el francés como se habla en París. Hay ciertas tonalidades, como pasa también nosotros aquí en México. Si tú te vas al norte, escuchas música norteña con un acento bastante peculiar que jamás vas a encontrar, por ejemplo, en Chiapas. Pero, por ejemplo, si decimos hay un Luis Miguel, todo el mundo conoce a Claro. Luis Miguel. Es lo mismo en Francia. En Francia está Tomás Ducron y está Sass, que es como la Yuri, por ejemplo, por decirte una Ujú. cosa así, que creo que la comparación está muy mal, pero es más o menos lo que nosotros escuchamos. Lo que hacemos en otro idioma no es venir a representar música folclórica de los países, porque ese no se llamaría en otros países. De lo que hacemos en otro idioma es nada más escuchar una rola, una semblanza de música que viene en ese idioma, que es en francés, en otras palabras. Incluso, ¿por qué te digo esto? Porque ayer comentaba yo que había una canción que se llamaba, era un tango de una cantante que se llama Ingrid. Ingrid no es francesa, Ingrid es italiana. Y ella le fue mejor cantando en francés que en italiano, por ejemplo. Entonces, tocamos una canción y si tú escuchas la música de ella, es una música bailable con instrumento muy francés, que suena por detrás en su música y que precisamente invoca o te hace recordar eso de lo que es Francia. Entonces, precisamente la música de ayer fue eso y eventualmente tendremos música en español y la vamos a tener que tocar como música en español de España y música de castellano, porque eso es lo que nosotros hablamos en Claro, Latinoamérica, por no es el supuesto. español como tal, Ayer pero así pasa. me hiciste recordar con la música, por ejemplo, ciertos pasajes de Charleston. Ajá, Sí, yo tengo muy presente porque yo tengo una tía que le gusta mucho el Charleston y incluso hasta bailaba Charleston. Y ayer escuché ciertos tonos swing, de tango, sí, sí, también. de Uh -huh. tango para los que aman Argentina, como tú.
Yo amo Argentina. Mira, Enrique, no digas que no, porque tengo gente que escucha el programa de no, pero Argentina, a lo que voy es y después van a decir que no. Yo no dije que no amo Argentina. Lo que pasó ciertos en el mundial, argentinos. eso es cuento aparte. Ciertos argentinos. Ciertos argentinos, sí. Como la influencia de ciertos países en la música de otros tantos países. Es ¿verdad? correcto, Ahora, es correcto. vas a tener un programa de música italiana. Ese para mí va a Sí, ser el próximo maravilloso sábado. porque hay mucha música italiana que conocemos acá cantada en castellano. Sí, es correcto. ¿Sí? Es correcto. Por Pero ejemplo, no, vamos a ponerla en español. Exacto. Por ejemplo, Lucio Dalla es un Lucio referente. Dalla. Lo Sí, conocemos claro. aquí por Emanuel. ¿Sí? La última ¿Ah, sí? luna, la última luna. Ah, claro, bueno, sí, con sus algunas canciones, claro. canciones, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y algunos artistas italianos que han cantado en español, como recientemente Laura Pausini, un poquito más atrás Eero Ramazzotti, es un genio ese cual, y algunos otros por ahí que seguramente saldrán. Sí. Tendrás que hacer un programa una tras otra, porque Sí, 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 hay material para la vida, ¿sí? Sí. Hay material para la Sí, vida. me queda difícil Italia precisamente porque Italia trae y yo tengo, a mí que me gusta la música en diferentes idiomas y por eso me atreví a hacer este programa porque conozco música en muchos idiomas y realmente la idea es pasar desde el inglés, el español, el francés, el alemán, que también después tendremos de alemán, francés, hay algo de búlgaro, hay algo de ruso, hay algo de varias, incluso de árabes. Entonces vamos a traer todas esas ideas en otro idioma y precisamente la idea es acompañarlos con música de otro país, de otra lengua, de otra cultura y vamos a irnos enterando un poquito más de lo que se tratan las historias. Así que eso es. Vamos a decir que la próxima semana será música de Italia parte 1. Puede ser que hagamos parte 2. Y la otra 2, ahí sí, lo es vas que si no me va a campechaneando. alcanzar a lo Sí, mejor claro. hacer. Porque incluso ayer con Francia me quedé corta. Te estaban mandando muchas sí, peticiones. Que sí, bueno, sí, aprovechamos en la semana, mándale a Fabiola sus sugerencias para que ella arme el programa de la manera que podamos, que se pueda. escuchar Sí, claro. Por supuesto, por supuesto. Sí, porque pues el playlist y eso queda listo antes de que empiece el programa y la verdad es que lo que hacemos la investigación de saber más o menos un poquito más de ciertas cosas, no tanto de la letra de la canción, sino lo que conlleva la letra, lo que pasó, alguna anécdota, pues sí es importante también dar la información precisa y concisa de lo que precisamente se está diciendo. Así que sí, ahí tenemos en otro idioma por Radiola a las 5 de la tarde, México, 6 de la tarde, Colombia. Después de ti llegó Juan Felipe con su programa de Pero fue después de John, porque John viene después de mí. John con Radio Win y luego fue Sí. Juan Felipe que la sorteó porque la señal estaba muy mal con su invitado y su invitado así como que tampoco cooperó mucho cuando la señal estaba bien. Entonces yo quería reconocerlo al aire porque Juan Felipe la verdad lo hizo muy bien. Ya en la interna por acá en el chat se lo dijeron. Estos actores que hasta en una entrevista se creen actores, ¿verdad? Qué difícil. Yo soy muy impaciente en ese sentido y no sé qué hubiera pasado. Ya la piernita me empezaba a temblar y a ver a qué horas. Pero bueno, pero parte del show, a veces así aprende uno, ¿cómo no? Claro, no? claro que pero sí. Tenemos para que vean la programación que tiene Radiola el domingo, que el domingo aparentemente hay estaciones que repiten programas o que simplemente están con el auto DJ, ¿verdad? Esperando que sea el lunes. Acá, First Class. Así, tratamos de, sobre todo la programación, tratamos de que empiece a ser un poquito más cultural y que también la gente se interiorice un poco más de otras lenguas, otras cosas que se están dando. John viene con su marinaje, la explicación de ciertos vinos, trae ciertos captadores de algunos lugares del mundo, entonces sí, nos volvemos todos unos expertos en cultura el día domingo. No, me encantó que todos ayer eran expertos en música de Francia. ¿Ah, sí? Pues yo veía el chat y todo el mundo opinando y que no ponme esta y ponme la otra y por qué, ay, ¿sí? Pero bueno, es parte del efecto de estos programas que nos hacen recordar alguna canción. Inclusive ha pasado que decimos,
¿A poco esa canción es de Francia? Sí, Pues es sí. correcto. Yo la he escuchado de otra manera, pero sí. Sí, bueno, y ayer precisamente viendo el playlist y estábamos viéndolo después lo de Italia, surgieron varias cosas, pero te digo, sí es cierto que puede darse para un playlist los dos de Italia Sí, porque claro. hay muchísimas canciones que a nosotros nos representan porque las han llegado a cantar aquí en español, pero yo creo que van a salir algunas joyas en el programa que yo creo que es necesario mencionarlas y que tal vez no son tan de la parte muy conocida, por lo menos fuera de Italia, pero en Italia son unos grandes. Así que para mí eso es muy importante y precisamente ver eso. Fíjate, lo que comentabas al principio, lo del tema de España, por ejemplo, es algo similar a México. Se divide en muchas épocas importantes. La Claro, época de las baladas, la época claro, del rock en español, la sí. época del pop, ¿verdad? Va a estar interesante, va a estar interesante. Sí, porque también hay estilos en España. Hay Claro, gente que se dedica a hacer flamenco, por ejemplo, en España exacto, hay gente que hace tangos, o sea, entonces hay que ver cuál va a ser la tendencia y eso también yo creo que se va a dar para uno y dos porque no me va a alcanzar. Pero bueno, haremos el esfuerzo para que sea en diferentes idiomas y sea enriquecedor para todas las personas que lo están escuchando. excelente, excelente. Oye, ayer vivimos una extensión del Mundial. Eh, Resulta que ayer fue la final del campeonato sub-20 de CONCACAF, Es correcto. que daba dos boletos, uno al Mundial de la especialidad y otro a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Los finalistas tuvieron ese privilegio que fue México contra Estados Unidos. Pues ayer la selección mexicana metió cerca de 70,000 personas en el Estadio Azteca, Ujú. ¿sí? Y México gana 2-0. Y fue la locura. Otra vez se vivió el sonidito en el medio tiempo. Todo el mundo bailando. Las porras, la ola, todos de verde. Lo que vimos en el Mundial ayer lo revivieron estos chavos. Que bueno, se supone que es la base de lo que veremos en la proximidad de la selección. Junto Supuestamente, claro. con Mora, con toda esta gente que bueno, algunos ya no porque ya van de salida, pero va a ser una locura esa selección. O sea, lo que México tiene preparado en selecciones menores es bien talentoso, es bien importante y da muchas esperanzas de que pueda haber algo grande en estos próximos 3 o 4 años a nivel internacional con estas generaciones, tanto la sub-20 como la selección que fue a los centroamericanos. Claro, Sí, claro, claro. impresionante. A mí me Pues encantó. hay que seguir la trayectoria de las elecciones, no vamos a decir una, vamos a decir varias, de las elecciones que precisamente se está dando, están dando bastante muy buen resultado a nivel de fútbol aquí en México y pues qué bonito. ¿Sabes qué? Lo que te quería comentar yo antes de que Sí, nos sí, sí. vayamos, estaba Cuéntame. viendo precisamente una imagen de la carrera que está dando, porque se está corriendo la Tour de France femenil. Sí. Y precisamente vimos a Romina Hinojosa, que ustedes dirán quién es Romina Hinojosa, deberíamos de saber porque ella es mexicana, ojo. Es precisamente la novia De de Isaac del Toro. nuestro querido Isaac del Toro y él dándole la agüita en lo que ella va subiendo Sí, precisamente. sí, sí, sí. Entonces, pues que a pesar de las dificultades no estuvo sola, la ayudó el señor Isaac del Toro en esta corrida que estaba gritándole incluso a su pareja, vamos Romina, vamos, porque obviamente no hay nada mejor que tu pareja te esté Claro. ahí echando porras, y más cuando ella te las echó a ti, ahora te toca a ti hacerlas precisamente. Así que un gran saludo para ellos dos, a Romina Hinojosa y también a Isabel del Toro, que están poniendo la cara muy alta en el ciclismo por México. Cierto, sí, sí vi esa imagen donde le está echando porras, ¿sí? Y terminó en el pelotón, lugar ciento y tantos de esa etapa, Y la quedó en etapa el 9. 91, la Ah, ok, posición 91. la Uh-huh. etapa número Romina quedó 9. sí. Pero qué padre, digo, qué mejor maestro que Isaac del Toro. Sí, imagínate tú. Pero bueno, así pasa, así es bonito cuando las cosas son lindas. Y pues ya casi nos vamos. Sí, hombre. Señores,
Mi querido Enrique, te mando un gran abrazo a la gente de Colombia. Fuerza, paciencia, tranquilidad. Creo que es lo importante el día de hoy y a echarle muchas ganas. Eso. Y nos vemos al ratito en el programa de la tarde. Esperamos contar con buena señal para que nuestra transmisión pueda salir sin ningún problema. Y manténganse en Radiola para cualquier información relativa a lo necesario que sea este día. Así es. Nos vamos. Buen día para todos. Buena semana. Y seguimos en Radiola. Claro que sí. Si pueden sacarla como de costumbre, háganlo. No pasa, hay que seguir, hay que vivir y la vida hay que seguir continuándola como de costumbre. Así que les mando un beso a todos, tranquilidad, gente de Colombia, un saludo muy grande y un muy buen abrazo para todos ustedes. Bonito día. ¡Vámonos! Bye.